A ver, vamos. Nos dice, estamos con el sustantivo y clasificación por género, ¿sí? Ahí está, Barcelona. ¿Qué nos dice el sustantivo? Bien, si bien es cierto, la semana pasada hemos hablado acerca del sustantivo y la clasificación. La clasificación dependía de qué cosa, según su... ¿cómo? Sí, según su criterio semántico, morfológico y... ¿Sí? Sintáctico. Según el criterio morfológico, según el criterio semántico, teníamos a, ¿qué cosa? Propios y comunes. ¿Qué más? A ver, fíjate en tu cuaderno, ahí está. Los simples y compuestos eran según el criterio sintáctico. A ver, fíjate en tu cuaderno, Vamos a hacer un pequeño repaso. ¿Qué dice en tu cuaderno? Según el criterio semántico, ¿qué tenemos? ¿Qué clases? Por su extensión tenemos ¿qué cosa? Comunes y propios. ¿Qué más? Concretos y abstractos. Individuales y colectivos. En el criterio morfológico vamos a ver según el significado, ¿verdad? ¿Y qué vemos ahí? Los primitivos, que vienen a ser... ¿Qué cosa? ¿Cómo eran los primitivos? Los que tenían una sola estructura, como por ejemplo sol, mar, ¿verdad? No podían separarse, eran palabras bases, ¿ya? Lo otro, ¿qué más? ¿Qué más veíamos? Los derivados. Así es, diminutivos, gerundios también creo que había, ¿verdad? Gentilicios. Muy bien. Y los simples y compuestos es el sintáctico. Según el criterio sintáctico son los simples y compuestos. Es decir, cuáles eran los sustantivos simples y quiénes venían acompañados, ¿verdad? Pero hoy vamos a hablar acerca de la clasificación por género. ¿Cómo es eso? Bueno, nos dice que el sustantivo es una categoría gramatical, es una palabra variable con accidentes gramaticales de género, como por ejemplo femenino y masculino, y en número singular y plural. ¿Correcto? Clasificación según el género. Hoy vamos a ver según el género natural. ¿Cómo es el género natural? Pues nos dice que los sustantivos presentes en los seres vivos, presentes en los seres vivos, tienen un género natural que puede expresarse tanto como masculino y femenino. De acuerdo a eso, los sustantivos pueden clasificarse de la siguiente manera. De doble forma. ¿Cómo serían los de doble forma? Según su criterio natural. Nos dice que la doble forma tenemos sustantivos que presentan una misma raíz o lexema y solo varían en su estructura los sufijos correspondientes a masculino y femenino. Como por ejemplo, tenemos de doble forma. Sería con una base estricta, ¿no? Con una misma base tenemos, por ejemplo, loba, lobo, ¿verdad? La misma base es LOB, el sufijo es OA, que varía según el género. Por ejemplo, abuelo, abuela, ¿verdad? Sigue teniendo la misma base, lo único que varía es el sufijo OA, nada más. Así como esto, le consideramos doble entrada, perdón, doble forma. Vamos a ver lo otro, que también hablamos de doble forma. Pero nos dice que los sustantivos que no cambian su estructura, el género determinador, el género se determina por el artículo que le antecede. Por ejemplo, es la misma palabra,
pero lo único que le hace variar es el artículo. Mira, estudiante, el estudiante, la estudiante. Lo único que varía, ¿qué cosa? Es el antecedente, este antecesor, que viene a ser un artículo, ¿correcto? El sustantivo sigue siendo el mismo, es la misma palabra, mira, es la misma palabra. A diferencia de aquí, el de doble forma, la estructura es la misma, pero el que varía son los sufijos, o, a. Ahí está. A diferencia de aquí, lo único que varía es el antecesor, que viene a ser el artículo. Otro ejemplo, el pianista, la pianista. El policía, la policía. ¿Ya? Doble forma. Tenemos epíceno. Es el sustantivo que necesita de un adjetivo para poder hacer explícito el sexo del referente, independientemente de su género gramatical. Por ejemplo, araña macho, araña hembra, para poder saber si es femenino o masculino, pues, ¿no? Cóndor macho, cóndor hembra. Víctima femenina, víctima masculina, ¿no? Acá tenemos un adjetivo que tiene que especificar si es femenino o masculino, ¿ya? El sustantivo sigue siendo el mismo, solo que va acompañado de un adjetivo. Tenemos el heterónimo. En este caso es el sustantivo que para designar el género opuesto utiliza otro lexema o raíz completamente diferente. Por ejemplo, vaca, toro. Siguen siendo la misma especie, pero lo único que varía, ¿qué cosa? Es la manera de escribir. Por ejemplo, nuera, yerno, ¿no? No tienen la misma estructura, pero siguen siendo el mismo, por decir, ¿no? La misma persona, ¿no? Ambos son hijos políticos. Por ejemplo, padrino, madrina, de la misma forma. Padrino por decir que es un varón y madrina por decir que es mujer. Hombre, mujer, de la misma forma, cambia aquí, mira. Dama, caballero, de la misma forma, no tienen la misma estructura. Aquí es oposición. ¿Correcto? Ahora, esto sí vamos a copiar, por favor, en el cuaderno, ¿ya? Me interesa que lo copiemos esto, la definición. Este cuadrito, por favor, tal cual. Sí. Género natural, ponemos, por favor, debajo clasificación. Y solo me copian la parte de aquí. A ver, lo que no va a ir es esto de aquí porque ya tenemos la misma. A ver, ¿dónde está? Aquí está. Ya, me copian todo menos esto. Ya está. Y un ejemplo de cada uno, por favor, para pasar a las actividades.